Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión porque la idea es poder avanzar en la temática. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Espera que sean las 6:10. A partir de este momento, por favor, los estudiantes que están en este momento conectados me colocan sus nombres y apellidos en el chat. ¿Ok? Entonces voy a estar verificando la asistencia, pero pues a través del chat. Listo, entonces por favor vayan registrando sus nombres y ya vamos a dar inicio. Por favor, para cuando, no creo que haya sesiones virtuales, pero en caso de que hayan sesiones virtuales, acostúmbrense a utilizar el correo institucional para evitar que estén solicitando permisos para ingresar, porque una vez inicie con la temática, pues me tocaría salirme de la presentación para poder dar ingreso. Eso ya ustedes lo saben porque pues ya ustedes saben que así es así son las clases virtuales. ¿Listo? Entonces, ahí van colocando sus nombres. Yo voy preparando. Me dicen por favor si están viendo la diapositiva. Sí, señor. Profesora, siempre va a grabar la clase. Sí, ya la estoy grabando. La clase está siendo grabada, ¿listo? Ya la estoy grabando y una vez se genere el vídeo, pues yo se los comparto. Bueno, entonces, jovencitos, gracias por la asistencia. Ustedes saben que esta sesión se hace debido a que mi vinculación para dictar la clase fue posterior al inicio del semestre, entonces pues por eso necesitamos avanzar. Me gusta mucho la asistencia, me gusta que ustedes están conectados y realmente están interesados por la temática, ¿vale? Entonces, ahí viene la problemática, ya empiezan a conectarse más tarde y conectarse de un correo que no es el institucional y me toca suspender. Por favor, cuando se conecten, conéctense del correo institucional para yo no tener que estar suspendiendo la sesión para darles ingreso. ¿Ok? Eso no es nuevo para ninguno. Vale. Entonces, vamos a continuar con la temática. Entonces, yo les había comentado que tenemos unos resultados de aprendizaje. Lo que hice fue reorganizar estos resultados de aprendizaje para llevar una secuencia lógica en el desarrollo de los contenidos de la cátedra. Inicialmente teníamos como resultado de aprendizaje número 1, involucrarse con el pensamiento de procesos y su importancia. Comprender la estructura de un proceso. Eso es lo que hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores y pues en la sesión del día de hoy, para que ustedes empiecen a contemplar y a entender cuál es esa estructura por procesos. Si nosotros como ingenieros no sabemos cómo funciona una estructura de una empresa por procesos, difícilmente vamos a poder lograr mejoramientos y vamos a poder estructurar todo el tema de métodos de trabajo enfocado a un proceso que tiene un objetivo puntual. ¿Listo? Entonces ya esa competencia la hemos ido desarrollando y la vamos a afianzar en la medida que vayamos aplicando esto al trabajo de semestre que les voy a asignar. Ya la otra clase van a tener la guía completa para que vayan avanzando en el trabajo de semestre. Segundo objetivo, resultado de aprendizaje que tenemos es valorar la importancia que tienen todos estos manuales de organización, de procedimientos y gestión de calidad en los procesos. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar a hablar ahora. Ahora vamos a hablar de cómo es este tema de manuales de organización, de cómo es este tema de los flujogramas y por qué es importante tenerlos en la empresa. Tercero, los conceptos de productividad y valor agregado, que ahora necesito hacer un sondeo para ver si conocen el concepto de productividad y si ustedes realmente trabajaron. Les hago una pregunta, ¿ustedes trabajaron este concepto de productividad en producción o en métodos o en alguna otra asignatura? Producción sigue después de esta. ¿Ah, ustedes no han visto producción? Este es el prerequisito de producción, profe. Ok, bueno, entonces voy adelantándome. Entonces,
vamos a hablar del concepto de productividad como concepto. Yo como doy producción en otra carrera, entonces por eso siempre estoy de la mano. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el concepto de productividad, pero ya sé que como lo tienen para otra asignatura, pues no lo voy a profundizar tanto, pero sí lo vamos a desarrollar un poco, ¿vale? Y finalmente vamos a terminar con la importancia de la distribución del espacio en las áreas de trabajo. Así como nosotros estructuramos un mapa de procesos y estructuramos unos procesos, organizamos unos procedimientos para desarrollar adecuadamente esos procesos, así también tenemos que distribuir nuestro espacio de trabajo para asegurarnos de que esos procedimientos se cumplan de la mejor forma y propender por la productividad. Por ejemplo, si yo les digo, de los que están aquí en este momento, ¿quiénes están conectados, quiénes están en su habitación? Yo. Yo. ¿Estás dónde? ¿En la cama? Yo. Efectivamente. Ok, vale. ¿Estás cómodo? La verdad es que sí. ¿Estás cómodo? No te vas a dormir, ¿cierto? A esta hora no creo que nos dé sueño. ¿Quién está conectado a un espacio diferente a la habitación? ¿Quién está un poquito más incómodo? Yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás conectada? En la sala del apartamento. En la sala del apartamento. ¿Estás con otras personas? Sí, hay como 5 personas más. Haciendo diferentes actividades, ¿cierto? Están cenando. Y tú con ese olor a comida, con esta señora hablando y todo Más eso. incomodidad todavía. Más incómodo aún porque esta hora hace hambre. Yo estoy a punta de uvitas aquí. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque de la forma en como tengas dispuesto tu área de trabajo, así se puede afectar un poco más o menos tu productividad, ¿cierto? No es lo mismo yo estar, por lo menos aquí en mi sala, en mi apartamento, ya colocaron música allá enfrente, entonces pues ya esta hora, me toca ahora cerrar la ventana, ¿sí? Para asegurarme de que no haya tanta contaminación auditiva y poderlos escuchar. ¿Eso me afecta a mí qué? La ejecución de mi actividad. Eso desconcentra a uno, entonces por eso es importante este tema de la organización de los puestos de trabajo, porque te van a ayudar o no a ser más productivos. Entonces todo esto va relacionado. Entonces la temática de esta tarde vamos a hablar sobre organización y métodos, el concepto todo de manuales administrativos. Cuando yo estudié industrial, jovencitos, a mí nadie me enseñó esta temática de manuales administrativos. Me enseñaron que eran procesos industriales, flujogramas, muy por encima, y algunos manuales, algunas hojas de producción, que esas sí las vamos a ver operativas, pero no nos enseñaron a hacer manuales. De hecho, ese fue uno de mis temas para mi proyecto de grado, debido a la importancia que se tiene sobre este tema de la documentación de manuales administrativos. Entonces, cuando hablamos de organización y métodos, ¿sí? Ustedes ya vieron organización y métodos 1. Según el plan de curso de organización y métodos 1, que ya por ahí me lo estuve averiguando, ustedes desarrollaron unas competencias relacionadas con conocimiento de la división del trabajo, ¿cierto? Formas de producción, ¿sí se acuerdan de eso? Cómo se organizan las empresas para producir. Estudio de tiempos y los elementos del sistema de información. ¿Eso sí lo vieron en Organización y Métodos 1? Sí, profe. Ok, ahí vieron todo el tema todo el tema de organización, de organigramas, cómo se distribuye el trabajo. Entonces, ahora vamos a dar continuidad con eso. Un momentico que me está llamando un estudiante. Ok. Entonces, cuando hablamos de organización y métodos, es el término empleado para referirnos a la función que persigue la óptima eficiencia en las operaciones de la empresa, mediante la aplicación del método científico en el estudio de la estructura y sus procedimientos. Cuando hablamos de método científico, ¿qué es? Eso que vemos desde que estamos pequeñitos, que es unos pasos que yo sigo para planteo una hipótesis, ¿sí? Planteo un objetivo, hago unas pruebas, hago una investigación y basado en eso obtengo unos resultados. Entonces, cuando hablamos de organización y métodos, nosotros siempre nos relacionan a los ingenieros industriales de una vez con organización y métodos, porque somos, creo que ese es el fuerte de nuestra carrera. Entonces, siempre vamos a buscar la óptima eficiencia. El término optimización, que ustedes lo han escuchado desde que se matricularon acá,
que siempre es el máximo aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Y estructurar los procesos de tal forma que me permitan a mí tener o lograr esa máxima eficiencia. La organización y métodos nos busca, ¿sí? Tanto en empresas públicas como privadas, porque nosotros, lo bueno de nosotros es que tenemos la capacidad de estar en empresas públicas, privadas, en los diferentes sectores. Algunos de ustedes estarán en sus emprendimientos, otros estarán en empresas públicas, otros estarán en industrias de transformación, que es lo que siempre queremos los industriales, como que nos vemos en esas líneas de ensamblaje, en esas grandes empresas de transformación. Pero como yo les había dicho, nosotros pusimos bienes o servicios. Entonces, también vamos a estar otros en empresas, producción de servicios. Podemos estar en hospitales, podemos estar en instituciones educativas, podemos estar por lo menos en una empresa de servicios públicos. Entonces, dependiendo del enfoque que tenga cada empresa, independientemente de eso, nosotros sabemos que la organización y métodos siempre tiene cabida, y es la forma de cómo yo organizo mis flujos de trabajo, tanto con las personas, con el entorno, con la maquinaria o con lo que yo tenga disponible de herramientas para producir. Cuando nosotros vamos a las organizaciones, ¿sí? Siempre nos ven como esos que llegan a organizar y a estructurar esos procesos en las empresas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de analizar y decir cómo debería yo organizar las estaciones de trabajo, cómo sería ese flujo de trabajo. A veces ustedes, ya uno le empieza, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ya uno llega a una parte, uno se queda mirando y dice, oye, pero sería bueno que organizaran de otra forma, o si hicieran las cosas de esta manera se demoraría menos tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero uno se vuelve hasta crítico. ¿A ustedes no les ha pasado que llegan a una parte y mientras están esperando se van dando cuenta de las mejoras que pueden hacer? Obvio. Por ejemplo, ¿en qué caso les ha pasado? Alguien que me diga. Cuando voy a comer, profesora, en los restaurantes. ¿Qué has identificado? Bueno, no, También o sea, en las farmacias, bueno, no es cuando voy a comer, sino cuando yo trabajaba donde una tía, Ajá. en un restaurante. Entonces yo le decía, oye tía, pero si hacen esto, yo creo que esto es más rápido. Los clientes empiezan, mira que no me han atendido, que es que se demoran, que es que no sé qué cosa. Entonces, ahora, después de todo eso, han como, entre comillas, optimizado su producción. O han empezado a hacer cosas diferentes y les ha resultado mejor. ¿Cómo qué cosa? De pronto en la toma de pedidos. Por ejemplo, bueno, en la toma de pedidos antes solo estaba una sola persona, que era yo. Ahora hay dos. Okay. Ahora ya tienen todo picado desde antes, o sea, tifarra todos los embutidos y los tienen porcionados. Okay. Algunas veces. Sí, o sea, empiezan a picar la lechuga desde antes, rallar cantidades de queso bastante grandes y tienen toda la disposición ahí como para no tener que ir a otros lugares. Okay. Cuando hablas de cantidades de queso bastante grandes y todo esto es porque ya han analizado más o menos el mercado o la cantidad de pedidos que les hacen, ¿cierto? Entonces no se van a quedar a mitad de la noche sin inventario para ofrecer, porque ya por lo menos saben qué días consumen más, consumen menos y cómo es la movida en el restaurante, ¿cierto? ¿Que les ha pasado? Mira lo que has dicho. Eso lo hace uno. En el tema de la farmacia, ¿quién fue el que me dijo de la farmacia? Por ahí me dijo, profe, en las farmacias. Yo, profe, yo. Yo es que Lo que no pasa es que puedo antes ver. de pandemia, Ajá. Juan David, Hola, Juan, dime. lo que pasa es que antes de pandemia, cuando uno, pues yo personalmente iba a sacar citas y eso, que me daban medicamentos, me tocaba ir a la farmacia a buscarlo, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué no hacen una atención virtual, que uno coja su turno virtual para cuando ya uno llega a la farmacia apenas sea recoger el medicamento y listo? Y ahorita después de pandemia y todo eso, resultó que implementaron esa idea en la que tú farmacia. tenías en tu mente, ¿cierto? Exacto. Entonces, ya se nota cuando uno entra, apenas lo atienden y listo. O sea, Okay. el rendimiento es mucho mejor. Ok, eso es chévere. Mire que ya ustedes mismos se empiezan a dar cuenta de cómo nos va cambiando la estructura mental. Y hay cosas que creemos que son sencillas y preguntamos por qué no las hacen, ¿sí? Entonces, ese es lo que nos permite este enfoque que tenemos como ingenieros, y el tema de organización y métodos y producción y sistemas de producción. Cada una de estas asignaturas que estamos viendo en el nivel profesional, ya que ustedes están,
nos permite a nosotros hacer esos cambios. A eso es que vamos a las empresas. Cosas sencillas como las que estamos viendo a grandes ajustes en grandes empresas obedecen a este tipo de análisis. Simplemente analizo, veo una problemática y veo de qué manera puedo ayudar a mejorar. Entonces, para eso, antes de yo llegar a hacer mejoras, antes de llegar con todos esos cambios, yo debo conocer la organización, cómo se estructura, cómo funciona, cuáles son esas políticas, cuál es la naturaleza de esa organización y de esa manera empezar a generar esos cambios dependiendo de cómo me dan cómo avanza la organización. Entonces, esta mañana ustedes veían que yo lo primero que les pregunté fue ¿cuál es la misión de la empresa? Y basado en esa misión empezamos a ver qué procesos habían identificado. Es por eso, porque yo debo conocer la organización, la cultura, lo que ofrecen y basado en eso yo empiezo ya a documentar y a mirar qué debo organizar. Entonces, cuando hablamos del tema de administrativo en organización y métodos, yo tengo que identificar cuáles son esas políticas que rigen las normas. Ojo jovencitos, se los digo acá, nosotros tenemos que tener siempre la normatividad clara. No somos abogados, pero somos personas capaces de desarrollar una lectura crítica y debemos saber que todos nuestros procesos tienen un marco legal, un marco normativo. Por mucho que yo quiera implementar un procedimiento o una política, un procedimiento es algo más interno, pero debe estar regulado por una norma o una ley, que eso prevalece, ¿sí? Yo de pronto quiero en mi procedimiento colocar que la gente me trabaje 24/7, cuando legalmente tú sabes que tú debes conservar unos horarios o tener unas especificaciones para tú poder operar ese procedimiento. Entonces no nos vamos a ir en contra de la ley porque realmente eso nos va a generar diferencias o problemas en la organización. Conceptos básicos para la temática. Estos conceptos básicos, siempre que vean las presentaciones y cuando vean conceptos básicos, si no tenemos los conceptos claros, consultarlos y leerlos porque pues son necesarios para el adecuado desarrollo y comprensión de la temática. Entonces, concepto de eficiencia, el concepto de eficacia, qué es un objetivo, qué es una meta, qué son las estrategias. Todos estos conceptos básicos necesito que los tengamos claros. Razón por la cual acá le traigo algunas definiciones, porque pues existen muchas, y la idea es que ustedes entiendan estos conceptos, que siempre vamos a estar hablando de eficiencia, de estrategia, de táctica, de qué es un procedimiento, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de esa eficiencia, es la consecución de los objetivos basado en ¿qué? En los recursos que yo tengo. Ser eficiente es aprovechar esos recursos o factores productivos para obtener mis objetivos. ¿Okay? Entonces, cuando ya hablamos de eficacia, hablamos a un nivel más de lograr los objetivos que van en armonía con lo que quiere la empresa, ¿sí? Entonces, les pido porfa que estos conceptos los lean, los tengan claros y si pueden documentarse más, pues los estudien porque pues son necesarios para esta cátedra y para todas. Entonces, cuando vemos acá la relación conceptual, aquí hablamos de algunos conceptos, acá vemos cómo yo tengo que tener claro, ¿sí? Todo el tema conceptual en mi empresa para poder hacer estas mejoras. Yo parto de la visión. ¿Se acuerdan de la visión? La visión y los resultados, cuando siempre decimos ser los mejores, es para dónde quiere ir la empresa, ¿sí? Esa es la visión. Y yo tengo que trabajar por lograr esa visión. Esa visión, luego tengo mi misión. Entonces yo tengo una visión que es ser reconocido a nivel local, ¿sí? O lograr un posicionamiento a nivel local o a nivel nacional, lo que sea que defina, pero basado en qué, en mi misión, ¿sí? ¿Qué tengo yo para lograr cumplir esa visión? ¿Cuáles son mis objetivos? Los objetivos los establezco para cumplir esa misión, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que hay objetivos diferentes, generales y específicos. Genero estrategias, ¿sí? Que es la forma de cómo voy a lograr yo estos objetivos. Tengo metas y planes que son mucho más pequeños que las estrategias. Las metas y planes me ayudan a lograr mis estrategias. Entonces yo tengo metas a largo, mediano y corto plazo. Políticas, normas, procedimientos. Todo esto va relacionado.
No es que yo tenga una visión por un lado, la misión por otro lado y acá me llevo unos planes por otro lado. A veces las empresas o los consultores llegan, copian y pegan en una empresa y no hay coherencia. Entonces, si yo no tengo una coherencia, estos documentos no van a tener relevancia. A veces veo, por lo menos yo que estoy en una institución, veo que la visión está desactualizada, la misión está acá y el plan de desarrollo va por otro lado. Entonces, si yo estoy en una institución, pues todos los planes, los programas deben estar orientados a una visión. Pero si esa visión está desactualizada, entonces yo cómo es que estoy haciendo para lograr eso, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber una coherencia. Es como lo que les decía esta mañana. Si yo tengo un mapa de procesos y tengo una caracterización de procesos, tienen que ir alineados y concadenados. Tiene que haber una lógica en eso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante que yo tenga documentado o identificado mis procesos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que es importante? Si es importante o si no es importante, ¿por qué? Profe, Sí. porque puede servir como guía para cuando haya nuevos trabajadores y así. Ok, ¿qué pasa cuando tengo un nuevo trabajador y no tengo procesos documentados o claros o actualizados? Porque el trabajador hará el proceso como él cree que se debe hacer. Ajá, ¿y qué más? Si el trabajador hace ese proceso como él cree que lo debe hacer, ¿qué creen ustedes que pasa en el entregable final? Hay una gran probabilidad de errores. Va a variar, Va a el... variar, van a variar las salidas, ¿sí? ¿Y qué toca hacer cuando tú tienes algo diferente y no encaja y no está de acuerdo a lo que tenías planteado? ¿Qué toca hacer? estandarizarlo. Hacerlo todo Hacerlo. nuevamente, ¿no? Hacerlo nuevamente, hacer reprocesos. Y sabemos, ingenieros, que hacer reprocesos nos genera ¿qué? Sobrecostos, nos genera desperdicios, nos genera una baja productividad. Por eso el concepto de productividad es tan fundamental acá. ¿Qué es la productividad? La cantidad de salidas que yo obtengo utilizando algún recurso o los recursos que estoy empleando, ¿sí? Entonces, profe, es que yo no estudié para hacer manuales. No necesariamente ustedes van a salir a las empresas a hacer manuales. Es muy probable que sí, que les toque documentar. Es lo más, al inicio cuando uno está comenzando, pues muchas veces les toca hacer documentación de procesos, pero también, aunque no te toque hacer documentación de procesos, tienes que saber cómo se hacen y tienes que saber su importancia. Porque si tú eres un jefe de producción, tú eres un jefe de algún área, ¿sí? Tú debes saber si esa documentación que está organizada bien, está estandarizada o si se requiere, ¿sí? Porque tú siempre vas a tener que optimizar los recursos. Si tú tienes un personal, que hay una alta rotación de personal, hay trabajos en los que rota mucho el personal, entonces cada vez que llega una persona nueva se te paraliza. Ya de por sí, que es una cosa que sucede, ¿sí? Y que a uno le toca detener otra vez el proceso para nuevamente reorganizar las actividades. Ahora imagínense cuando nosotros no tenemos nada documentado. Entonces es importante que tengamos estos manuales administrativos identificados y podamos estructurar, no llenarnos de papel, pero sí documentar las cosas más necesarias, ¿sí? Tú puedes documentar tanto como quieras, pero esa documentación debe estar actualizada, debe ser ajustada a la realidad, debe estar ajustada a la normatividad y debe estar completamente actualizada. ¿Listo? Nosotros, ustedes recuerdan la sesión pasada que yo tuve una novedad y me tocó salir antes de la clase. Sí, claro, profe. Tuvimos un evento bastante desagradable en la oficina, ¿sí? Y lo traigo a colación no por el tema, sino para que vean ustedes el impacto que esto genera. La persona que trabajaba con nosotros, que ya pues él falleció, desarrollaba unas actividades críticas, unas actividades que eran transversales a nivel institucional, no solamente en nuestra unidad, sino que su actividad toca todos los procesos de la compañía, todos. Él tenía perfectamente, una persona que tenía años, muchos años haciendo
esta actividad. Cuando yo llegué a la empresa, identificamos que ese procedimiento había que documentarlo y empezar a organizar, teniendo en cuenta de que solo una persona lo sabía hacer porque ya por su experticia, por su experiencia, lo hacía. Y yo hace un mes empecé a documentar con él el procedimiento. Sin embargo, lo documentamos, está en procesos de revisión, no hemos alcanzado todavía a finiquitarlo, a terminarlo, a dejarlo listo, y esta persona fallece. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo actualmente en la organización? Imagínense que el proceso es un proceso completamente transversal. Entonces, nos ha tocado empezar a mirar qué información tenía, cómo hacía él el procedimiento. Y aunque yo tenía un borrador, un preliminar, pues hay mucha información que no quedó. ¿Qué creen ustedes qué información sería necesaria tener nosotros controlada más allá del procedimiento para que si una persona no se encuentra, el proceso siga funcionando sin tanto impacto? Pues debe estar todo con lujo de detalles, porque si no, ¿cómo se va a hacer igual? Ok. La metodología. ¿Qué más? ¿Qué otra información necesitaríamos tener clara además del procedimiento que ya yo lo tengo de manera preliminar, pero no me ha funcionado mucho porque me falta información? ¿Qué información creen ustedes que yo debería tener de la mano para poder continuar con la actividad? No solamente son los procedimientos, ¿sí?, sino la información que se maneja a nivel organizacional. A veces tenemos un procedimiento documentado perfectamente, pero los funcionarios o las personas que ejecutan tienen su información en su computador, en sus carpetas, a su manera, ¿sí? Y el día que esa persona no tiene acceso a ese computador o el día que esa persona no llega, ninguno de nosotros sabe qué información tiene a la mano para darle continuidad, ¿sí? Entonces, aunque tenemos un procedimiento, un borrador de ese procedimiento, toda la información que él manejaba de las otras unidades, del personal que estaba a cargo, nos ha tocado empezar a mirar dónde estaba, con quién habló, con quién no habló, empezar a buscar las notas. Entonces, esto te genera a ti un reproceso, un gasto de tiempo, además que emocionalmente hay un impacto en la productividad, porque pues, emocionalmente el área está afectada. Entonces, todo lo que esto va conllevando. ¿Qué nos pasó? Ayer llegó la persona que va a ocupar, que no va a ocupar el cargo, estaba ocupando otro cargo, pero se le asignaron estas obligaciones y empezamos a buscar el procedimiento. Y yo, ok, el procedimiento quedó en la bandeja sin aprobación y sin revisión, solo una revisión preliminar. Entonces, imagínense ustedes todo el impacto que tiene cuando yo no tengo documentación o no tengo documentados mis procesos. Se afecta la productividad, se pueden parar los procesos y no debemos parar los procesos, porque independientemente de lo que suceda, las empresas siguen, ¿sí? Nosotros somos factores productivos y pues si la ingeniera no está, está otro ingeniero. Mientras se acoplan, la idea es que se pierda la menor cantidad de tiempo, de recursos, para volver a continuar con la actividad. Entonces, es por eso de la importancia que tiene el tema de los manuales administrativos, el tema de los procedimientos, las guías que necesitamos conocer para desarrollar nuestras actividades. Hay algunos procesos que son complejos, entonces dependiendo a estos procesos, pues existen diferentes tipos de manuales. Hay manuales de calidad, manuales operativos, manuales de políticas, hay instructivos. Ahora les voy a mostrar cuál es esa estructura documental, dependiendo del uso o dependiendo del tipo de información que voy a documentar. ¿Qué es importante? Que la información que se documente, la información que se levante, tiene que ser información actualizada, ¿sí? A veces, ¿qué hacemos? Documentamos lo que deberíamos hacer, pero no documentamos lo que estamos haciendo. ¿Qué diferencia hay o por qué debemos tener cuidado con esto? Si yo documento lo que debería hacer, pero realmente no estoy haciendo, ¿qué pasa con ese documento?
No sirve, profe. Es el documento de un proceso equivocado. Por lo tanto, hay errores en eso. ¿Qué pasa? Exacto, no sirve. Es un procedimiento que sí, aunque esté muy bonito, porque eso también lo he visto en empresas, he llegado a empresas a hacer consultorías, en donde veo los procedimientos, wow, lo que debería hacer, y llego a hacer una auditoría, entonces en la auditoría pierden el año, porque colocan lo que deberían hacer, pero realmente no hacen. Es como si ustedes me dijeran a mí, profe, lo que pasa es que yo todos los días hago esta actividad así y así, pero realmente cuando lo voy a hacer la auditoría me di cuenta de que la realidad es completamente diferente. Entonces, tenemos que documentar lo que hacemos, ¿sí? Y antes de documentar, por eso hay que tener en cuenta qué actividades hacemos, hacer todo el tema de ajuste de los procesos y documentar lo que hacemos. Cuando llega una auditoría, te va a pedir lo que tú haces, lo que documentas. Pero si tú colocas allí que cada vez que haces una inspección dejas un registro y ese registro va firmado por ti y por tu supervisor y además de eso ese registro es digitalizado y es guardado en la carpeta tal, ¿qué creen ustedes que va a hacer el auditor cuando llegue? Muéstreme los últimos registros que sacó, muéstreme la digitalización de ese, pero es que este registro no está firmado. No, lo que pasa es que el supervisor no viene todos los días. Entonces, ¿por qué tienes en tu procedimiento que todos los días generas un registro y es firmado por el supervisor? ¿Sí? Entonces, tenemos que irnos, no irnos a poner, a veces en los trabajos, y yo también fui estudiante, colocamos esos ideales, esos que debería y lo que querríamos para que se vea bonito, pero realmente cuando vamos a la práctica tenemos que tener cuidado porque lo que documentamos es realmente lo que hacemos y es lo que nos auditan, ¿sí? Y es lo que tenemos que cumplir. ¿Alguna pregunta, alguna intervención hasta allí? Ok, cuando hablamos de documentos, se pueden clasificar por su naturaleza o área de aplicación, por el contenido del documento o por su ámbito. Ya esto es a nivel más teórico. Esto es como para que ustedes vean que existen diferentes tipologías de documentos, pero realmente la estructura documental de la empresa depende mucho de la empresa, ¿sí? Depende mucho del sistema de gestión de calidad o depende mucho de la naturaleza de la empresa. Hay empresas que tienen todo organizado, que documentan lo mínimo, que tienen formatos miles, que tienen todo, como hay empresas que son un poco más cuidadosas y no tienen tanta documentación. Eso depende. ¿Qué es lo importante? Que lo básico, lo funcional, lo que realmente necesitamos, que esté, que se debe estandarizar, eso ya está a consideración de la gente de la empresa, de los ingenieros asesores y de los cumplimientos legales que consideremos que vamos a tener. No quiere decir que es una camisa de fuerza que todas las empresas tengan la misma estructura documental. Hay empresas que no tienen instructivos, hay empresas que de pronto no tienen manuales de políticas, pero hay empresas que tienen otro tipo de documentación más específica teniendo en cuenta a qué se dedican. Entonces, esa es como la clasificación básica, la clasificación teórica, pero no necesariamente la clasificación que les voy a mostrar ahora en una empresa tiene que tener todo este tipo de documentos, ¿no? Sino que es para que ustedes lo conozcan y tengan una visión general de todo el tipo de documentos que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, voy a presentar, me dicen por favor, voy a presentar otro documento. Ok. ¿Listo? Ahí pueden ver el documento en PDF. Sí, profe. Entonces, Sí, profesor. ok, perfecto. Esta información se la voy a cargar en plataforma ahorita, las guías, todo lo que tienen acá. Entonces, la clasificación básica, como le había dicho, por naturaleza o área de aplicación. Entonces tenemos microadministrativos, macroadministrativos, mesoadministrativos. ¿Cómo es ese cuento? Facilito. Los micros, como lo pueden leer acá, son manuales que corresponden a una sola organización, ¿sí? Entonces, tenemos una empresa y tenemos nuestros manuales que corresponden a esa organización y nos hablan de modo general de la empresa o algunas áreas, normal.
Microadministrativos obedecen a una sola organización. Macroadministrativos es cuando tenemos información de más de una organización. Usted sabe que hay empresas que están agrupadas o que hay diferentes empresas o diferentes filiales, entonces por eso hay micro, macro y mesoadministrativos. Los mesoadministrativos es cuando incluyen una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Generalmente, miren, lo utilizan en el sector público, que es cuando tenemos estas grandes instituciones públicas que son a nivel nacional y que tienen diferentes ramas. Entonces ahí los documentos se hacen un poco más complejos, entonces por eso los clasifican en micro, macro y mesoadministrativos. Por ejemplo, hace 2 semanas llegó un amigo de Madrid y él trabaja en Telefónica Madrid. Estando acá dijo, oye, vi por ahí que hay unas oficinas de Movistar acá y me gustaría pues como ir a conocer cómo funcionan o cómo están operando. Entonces llega y efectivamente me dice, pero es un poco diferente, ¿sí? Aunque es la misma empresa, aunque tiene las mismas políticas, aunque tiene las mismas directrices, pues como son empresas tan grandes que están en diferentes países, entonces obviamente hay unas políticas generales, pero también hay otros documentos, otro tipo de lineamientos más puntuales que van a variar. ¿Por qué creen ustedes que van a variar? ¿Qué tipo de información creen ustedes que puede variar dependiendo de que tienes una filial a nivel Madrid, España, que es la casa matriz, y cómo pueden cambiar estos documentos o esta información en los diferentes países? ¿Qué ustedes creen qué aspectos pueden cambiar respecto a la matriz? Porque pueden ser un poco diferentes. ¿En qué aspectos? Siendo la misma casa matriz o siendo la misma compañía. Profesor, aquí no tiene que ver como, por ejemplo, la cultura de cada país. La cultura, ¿sí? La normatividad. ¿Qué más? En la cultura, ¿qué influye? ¿Qué influye más o menos? ¿Qué podría ser? ¿En qué tipo de políticas? De pronto el actuar de las personas, cómo se va a introducir al mercado, la forma en que se proyecta la empresa, no va a ser igual. ¿Cómo creen ustedes que sería la política del establecimiento de los horarios? ¿Sí? Cuando hablamos ya de este tipo de cosas. Hola. ¿Qué pasó? Silencia el micro. Ay, lo siento, profe, Se te disculpe. salió un Padre Nuestro aquí. Es que me quitaron un buñuelo de frijol, bro. Ok, ya entendemos. No hables de eso. Listo. Profe, yo diría, Ajá. en el tema de las horas, yo diría que de pronto aquí en Colombia se trabajarían 8 horas al día. Como de pronto en Estados Unidos, tengo un amigo que trabaja 40 horas a la semana. Sí. Y le pagan es por hora, no mensual, sino por hora. Y al momento de acabar las 40 horas de la semana, ya le están pagando extra. Ah, ok. ¿Vieron? Entonces, aunque tenemos tenemos unas políticas generales, unas políticas a nivel telefónica que todos tienen el objetivo, esto va variando y la documentación obviamente va variando. Se conserva la política original, se conservan los valores, se conservan ese tipo de cosas, la visión general, pero pues ya en la medida que van bajando y van bajando a los demás países y a los demás departamentos y bueno, va cambiando un poco. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay algunos aspectos que te determinan esos cambios. De pronto ellos tienen unas políticas de horarios diferentes, unas políticas de incentivos diferentes, unas políticas más que todo en el tema contractual completamente diferente a Colombia, que realmente da ganas de llorar, porque el tema salarial, el tema de condiciones laborales es completamente diferente. Allá es muchísimo mejor. Entonces, eso cambia de acuerdo al país en el que estemos y de acuerdo a las filiales. Pero lo importante es que ustedes vean que existen diferentes clasificaciones. Otra clasificación que tenemos de estos documentos es por el contenido. Entonces, dependiendo del contenido que tengan, también los clasifican. Esto es información general para ustedes para que lo sepan, ¿listo? Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los procedimientos ya de documentación de procesos y procedimientos que yo ahora les voy a mostrar más detalladamente. Esto es información general para que la vayan teniendo.
De la organización, información sobre la organización. Cuando usted llega a una empresa, por ejemplo, ustedes ya esto lo vieron, documentos donde está la misión de la organización, el organigrama, eso lo vieron ustedes en Organización y Métodos 1, creo. Cómo se define la organización. Cuando uno llega a una empresa por primera vez que está contratado, te dan, no siempre, porque no siempre lo tienen documentado, te dan esa información general de la empresa para saber a qué se dedica, a qué hacen, cuáles son los valores, cómo es el organigrama, cómo es el flujo de la cadena de mando. Entonces, eso es un tipo de manuales y de documentos. Los de procedimientos, que ahí nos vamos a enfocar nosotros, y en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo. Como les digo, yo siempre voy a tratar de hacer ejercicios por mesa de trabajo de procedimientos. Entonces, yo les voy a dar una guía, les voy a dar unos lineamientos y vamos a tratar de procedimentar algunas cosas, y con el procedimiento que ustedes documenten en el aula, vamos a hacer que otro grupo lo recree. Es decir, si ustedes me documentan un procedimiento y el otro grupo lo lee, tiene que ser capaz de ejecutar la actividad tal como ustedes la documentaron. Si lo pueden hacer bien, es porque documentaron bien. Si no, hay que hacer ajustes, ¿sí? Es una manera de hacer de manera práctica, saber si estamos documentando teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta o simplemente nos falta algo, ¿vale? Cuando hablamos de procedimientos, es la forma cómo hacemos las cosas ya de manera detallada. Aquí ya identificamos responsables, identificamos tiempos, métodos de trabajo, qué evidencias quedan. Ya cuando se habla de procedimientos es ese paso a paso más detallado, ¿sí? Entonces, ese procedimiento es lo que más se ve en las empresas, manuales de procedimientos. De gestión de calidad, manuales de gestión de calidad, ya ustedes vieron calidad, me imagino que ustedes ya han visto cómo se estructura un manual de calidad, qué información básica debe haber. Entonces, es otro tipo de documentos, de políticas, de puestos, todo esto son clasificaciones. De producción, ¿sí? Entonces, también hay procedimientos ya no administrativos, sino ya el tema de producción. En algunos sistemas de producción, dependiendo de cómo se ejecutan las actividades, ya no solamente hacemos manuales o procedimientos, sino que hacemos unos instructivos o hacemos unas hojas, unos videos, como yo les había dicho, documentar. No solamente es escribir, diagramar, sino también, por lo menos cuando hay operaciones repetitivas, operaciones de tipo manual a nivel de operación, muchas empresas hacen videos. Por lo menos no sé si han visto los videos de seguridad. Sé que a ustedes les encanta seguridad con la profe Trinidad. Muchos de estos procedimientos, te los documentan, te los graban, ¿sí? Tú ves el video y ves cuáles son las mejores prácticas para hacerlo. Entonces, existen diferentes clasificaciones para documentar. Este proceso de manuales de operación relacionas la relación, aquí se ve claramente la relación hombre-máquina u hombre-herramientas, ¿sí? Y hay actividades muy específicas. Entonces, a veces hay actividades que dependen netamente de los sistemas, de las herramientas o de las máquinas. Esto es más aplicado a producción. Entonces, este tipo de procesos de operación hay que aprender a documentarlos, o por lo menos que ustedes los conozcan y los vean, porque si alguno de ustedes va a trabajar en una empresa de producción, no solamente va a encontrar el manual con la carreta y la letra, sino que te van a venir unos diagramas en donde tú vas a ser capaz, tienes que ser capaz de interpretarlos, ¿sí? Y la última clasificación por el ámbito, hay generales y específicos. Estos son documentos de tipo general, información general de la organización, y específicos cuando ya hay actividades puntuales a nivel directivo. Esto no lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, resumiendo el cuento, nosotros tenemos que aprender a documentar, aprender a entender qué tipo de documentos o cómo es la estructura documental de la empresa, y aprender a mostrar la importancia que tiene la documentación. Cuando yo documento, tengo que documentar el hacer, ¿sí? La realidad de mi empresa, no ponerme a documentar. Hay veces que se copian los procedimientos de otras empresas y los adoptan. Es posible que haya manuales operativos de otro tipo de empresas y los apliquen en la empresa porque de pronto es un protocolo.
el uso de una máquina. Entonces, cuando ustedes compran una maquinaria de tipo industrial, te viene con unos instructivos, unos documentos de soporte, listo. Eso te sirve a ti para saber cómo operar esa máquina. Esos son documentos manuales, operativos. Pero eso, cuando tú lo adoptas en tu empresa, pues tienes que enlazarlo con los documentos o los procedimientos internos que tienes en la empresa. Por lo menos en el sector salud existe mucho lo que son los protocolos. ¿Sí han escuchado esos protocolos médicos? ¿Qué creen ustedes que son esos protocolos médicos? Por lo menos cuando van a hacer un protocolo para una intervención, alguna intervención quirúrgica o algo específico, ¿sí? Entonces, existen algunos protocolos que ya están documentados, de buenas prácticas, que tienen un paso a paso. Ese protocolo se aplica, por lo menos en una cirugía, hay un protocolo de lavado de manos, un protocolo de cómo operar al paciente, de cómo es el tema de la instrumentación. Esos protocolos ya están establecidos, pero esos protocolos, al momento de aplicarlos, pueden surgir complicaciones o situaciones diferentes, y allí es cuando ya viene la pericia del médico y este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, los documentos no te van a decir al detalle qué hacer. Los documentos te dan lineamientos para controlar, los documentos te dan lineamientos para que alguien que llegue pueda ubicarse y pueda ejecutar la actividad, pero no siempre te van a decir el qué hacer, porque pues ahí está el know-how, ahí está la importancia del talento humano, ¿sí? Del personal. Yo tengo un médico que hay unos protocolos que conoce base, pero pues dependiendo también del conocimiento del médico se toman decisiones en el momento y se ejecuta la labor, ¿sí? Es como en cualquier sector, existen procedimientos, pero para eso estamos nosotros, para tomar decisiones. Los procedimientos nos van a ayudar a guiarnos, nos van a ayudar a saber que yo debo generar, ¿sí?, un contrato, y que ese contrato tiene unas características, que debe estar firmado, que debe estar custodiado, pero pues en el hacer está ya en el conocimiento de las personas. Ustedes no van a llegar a documentar todo el detalle, porque pues entonces ¿para qué contratamos a la gente? ¿Sí? Entonces es importante que lo sepan, porque tampoco van a llegar a las empresas a documentar lo mínimo, porque pues no queda espacio para flexibilizar, no queda espacio para tomar decisiones. ¿Cómo van hasta allí? Yo les voy a mostrar un poco sobre los manuales, sobre flujogramas. La clase la voy a hacer de 1h30, no vamos a hacer mucho, o sea, son las 7, lo que alcancemos, 1h30, para que les dejo la documentación en plataforma, la leen, y para la siguiente sesión pues ya desarrollamos actividades en el aula. Entonces, aquí están unos parámetros para diseño de manuales, se los voy a dejar en plataforma para que lo lean. ¿Listo? Les voy a dejar unas formas o unos formatos para que los analicen. Y quería llegar aquí, a los flujogramas. ¿Ustedes en alguna materia, asignatura, ya vieron flujogramas o los han conocido, se los han presentado? Detenidamente no, profe. Calidad. En calidad. En calidad, ¿qué tipo de... ¿Para qué los usaron? ¿Para qué los usaron en calidad? ¿Hicieron algún procedimiento documentado en calidad? Sí, profe. Sí, en clase. Ok, entonces, entonces ya tienen nociones, porque obviamente ya estamos en octavo, ya tenemos nociones. Tenemos los flujogramas, ¿sí? Los flujogramas son gráficos que nos permiten representar o describir la secuencia de las actividades que componen el proceso. Entonces, ustedes ya saben que hay un tipo de simbología, que de acuerdo a la simbología que vamos viendo en ese diagrama gráfico, ya uno entiende que hay un documento firmado, ya uno entiende que es una operación, ya uno entiende que es una espera, que hay una decisión, ¿sí? Los flujogramas es lo que nos encanta a nosotros los ingenieros, porque a veces llegamos a las empresas, por lo menos yo ahora que llegué allá a la gobernación, está todo documentado, estamos nuevamente revisando toda la documentación de procesos y no tienen flujogramas. Entonces ya hemos tratado de implementar, de empezar a documentar. De hecho hay un practicante del programa de ingeniería industrial y la directriz es: empecemos a hacer flujogramas.
Al principio yo sé que les da duro entenderlos, porque yo presenté un flujograma y me decían, ¿qué es ese poco de flechas? No entiendo. Pero ahora hay áreas que me dicen, oiga, Inge, el diagramita está chévere porque ya yo sé directamente lo que tengo que hacer y a quién le debo enviar, ¿sí? Entonces, el flujograma de manera gráfica te hace ver de manera rápida, ¿sí?, cómo es el procedimiento y es importante que lo utilicemos. Entonces, aquí hay una simbología. Hay alguna simbología más específica en otras literaturas, pero esta es la simbología base que vamos a usar, ¿sí? Entonces, cuando inician y finalizan las actividades, cuando hay una inspección, esto yo les voy a hacer la introducción ahora, pero pues en las otras clases lo vamos a hacer al detalle. Cuando hay operación, ¿esto qué significa? ¿Sí se acuerdan de esta hojita así como con esta figurita? Miren que es diferente. Tiene las puntas redondeadas y esta operación es un rectángulo perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Y este es un rectángulo con esta figurita que te indica que es un documento, ¿vale? Este diamantico que tenemos aquí es una decisión. Siempre que ustedes tengan una decisión que tomar, que haya una inspección, una verificación, te lleva a una decisión. Por ejemplo, se revisan los documentos. Si los documentos cumplen, pase a tal actividad. Si no cumple, ¿qué tocaría hacer? Devolverse, ajustar y regresar. Esto es una decisión. Se utilizan las flechitas para saber cuál es el flujo de la operación siguiente. Movimiento, transporte de mercancías, cuando hacemos flujogramas a nivel industrial, a nivel ya de procesos de ejecución, que no son procesos administrativos, ya hablamos de movimientos, hablamos de demoras o retrasos, hablamos de almacenamiento, porque una cosa es un proceso administrativo financiero, ¿sí?, y otra cosa ya es un proceso de producción en donde tú estás haciendo transformaciones de materia prima. Entonces, requieres un almacenamiento, ¿sí? Yo no almaceno nada yo almaceno cuando estoy haciendo producción de operaciones. El conector, que es el simbolito no sé si se acuerdan, pero pues si no recuerdan lo que vieron en calidad, acá lo vamos a recordar. Y este conector es cuando se nos acaba la página y pues nos toca seguir en otra página, ¿sí? Se conectan las actividades. Entonces, aquí están los lineamientos generales para el diagrama de flujo. Por favor, lo leen, ¿sí? Generalmente aquí lo que tenemos que saber es cuáles son esas actividades principales del proceso, cómo opera, dónde inicia y dónde termina. Por eso es que cuando yo les hablo de caracterización, les hablo de los alcances, ¿sí?, para saber hasta dónde es el alcance. Al igual que en los flujogramas, también tengo que saber cuál es el alcance, dónde inicia y dónde finaliza ese procedimiento. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Tengo que saber qué documentos tengo o genero, porque como se pueden dar cuenta, aquí esto me implica una hojita. Entonces, ¿qué documento sale de allí? Cuando estás haciendo la actividad, generalmente te sale información, entonces, identificarla. Mire lo que dice aquí, ten paciencia. Para que un flujograma sea útil, tiene que ser preciso y todos deben entenderlo. A veces es frustrante. Yo a veces me siento y me rompo el coco haciendo ese flujograma y Dios mío, y que entre más documentos, más difícil se me hace, más gente se involucra. Entonces, hay que entender muy bien el proceso para poder hacer el flujograma. ¿Qué recomiendo yo? Levantemos toda la información, analicemos todo y lo último que hacemos es el flujograma. Existen diferentes tipos de flujograma, de flujo de proceso. Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo. En la clase lo vamos a trabajar, en la clase presencial lo vamos a trabajar más detallado, pero quiero que vean, por ejemplo, esto. El proceso de compras, lo que estaban hablando esta mañana de compras, ¿sí? En este esquema de flujograma que tienen, aquí está una unidad, otra y otra. Como ustedes lo hagan, es decisión de ustedes. Hay quienes tienen los proveedores de un lado, hay quienes distribuyen el flujograma, hay diferentes formas de distribuirlo. En este caso hicieron 3 columnas en donde están las partes intervinientes, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que en el proceso de compras hay un inicio, ¿sí?, una identificación de la necesidad. Este cuadrito, ¿qué me indica? Que es una
¿Qué es una operación? Cuando hablo de operación, hablo de una acción. En este caso lo están documentando de forma pasiva, identifica la necesidad. En otros, cuando hablamos de operaciones en producción, se habla de acción, ar-ir. ¿Sí? En este caso, se identifica la actividad, la necesidad. Cuando se identifica la necesidad, se hace ¿qué? Una requisición de materiales. Dicen, ¿por qué pasa a este lado? Porque el que va a hacer la otra actividad ya no es la misma unidad, sino la gerencia de compras. La unidad requisitora identifica la necesidad, que es el proceso que necesita que le compren algo, que necesita que le suministren. Hace la requisición, como yo decía esta mañana, construcción, identifica qué necesita, elabora la solicitud y se lo envía a compras. ¿Qué hace compras? Recibe, revisa, ¿sí? Y verifica. Miren que aquí ya viene el diamante. ¿Está ok? Esa requisición cumple con todo. ¿De qué depende? Del formato de requisición que tengamos. Eso también lo hacemos nosotros. ¿Qué información base debe haber? Entonces, el área sabe qué información debe pedir, pero nosotros les apoyamos a las áreas para que se hagan formatos lógicos, eficientes, que sirvan que en un solo formato esté toda la información, porque después a mí me ha pasado en empresas en donde tú haces una requisición de material y no colocas las especificaciones, y cuando van a comprar el material y traen una cosa diferente a lo que tú habías pedido, pero no fue por culpa de compra, sino porque tú no supiste solicitarlo. ¿Listo? Si está bien, ¿qué pasa aquí? Esto es una decisión. ¿Listo? Cuando hay una decisión, ¿qué opciones hay? Hay diferentes caminos. Si cumple, no cumple. En este caso, si no cumple, miren que ya aquí aparece una bolita. ¿Qué es la bolita? Un conector de proceso. Muy bien. Entonces, aquí me sale y me conecta que A, conecta con A. A veces coloca 1. Si no está bien, ¿qué tienes que hacer? Elaborar nuevamente la requisición. Si cumple, sigues con el flujo de proceso normal. ¿Sí? Elaboras la orden de compra y el procedimiento como lo tienen ellos. ¿Sí? Coloca la orden de compra, el flujo sigue al proveedor, entonces ya ustedes saben, el proceso solicitó, digamos, construcción solicitó, compras hizo la gestión y le envía al proveedor. Este es otro interviniente en el proceso. Recibe la orden de compra, hace sus validaciones, procesa, despacha el material de acuerdo a las especificaciones y miren que aquí aparece otra bolita. Reciben el material. ¿Yo qué documentaría? La recepción, ¿sí? ¿Qué hay que hacer cuando se recibe el material? ¿Qué creen ustedes que faltaría aquí? Ah, almacenarlo en el inventario, ¿no? Antes de almacenarlo, ¿qué hago? La verificación de la calidad. Muy bien, verifico, ¿cierto? Yo recibo, verifico de acuerdo a mi solicitud, ¿sí? Verifico que cumpla, que no les pase como los de la arena de esta mañana que les conté. Esos son casos reales. Verifico que el material cumpla. Si el material no cumple, entonces, ¿qué me saldría aquí? ¿Qué colocarían aquí? ¿Qué símbolo colocarían aquí? Después de este recibo el material, ¿qué símbolo colocaría? Una decisión. Sí, decisión. Una decisión. Si cumple, pues me lo quedo, y si no cumple, ¿hay alguna forma de devolución o algo así? Exacto, si no cumple, se solicita y se hace la devolución y sigue el flujo horario, ¿vale? Lo pueden hacer tan amplio como consideren, ¿sí? Pero sí creo que hay que tener todas las inspecciones y lo que se necesite para que ese proceso funcione. Y luego lo que tú dices, si cumple con el material me lo quedo, entonces ¿qué tiene que haber ahí? ¿Un qué? Tú dijiste la palabra, un almacenamiento, ¿sí? Porque tú recibes, haces un almacenamiento y luego de que tengas eso, iniciará otro proceso que es cuando vas a fabricar o vas a construir o lo que sea. Entonces, de esa manera pueden ver cómo se van estructurando los flujogramas. No es que sea difícil, es que simplemente tenemos que tener toda la información acá y tenemos que irnos haciendo las preguntas. ¿Qué hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde pasa? ¿Qué se genera? Por lo menos aquí en la orden de compra debería, aquí me quedaría, si nos vamos más a hilar más delgado, creo que está acá documentado, ¿sí?
aquí ¿qué me generaría? Esta orden de compra es ¿qué? Un documento, ¿cierto? Entonces aquí me tendría que quedar en alguna parte la figura de la hojita para yo saber que ahí se generó algo. Ese documento es importantísimo porque ese es el documento que me va a quedar a mí como constancia para gestión financiera, para todas las áreas en donde hice la orden de compra, tiene unos precios, unas especificaciones y cuando yo recibo mi material tiene que cumplir con eso. Entonces, ese documento también puede quedar aquí, la orden de compra, aquí al ladito se coloca la figurita del documento, ¿sí? Entonces, en el aula vamos a hacer flujogramas y la idea es que ustedes construyan y construyan conmigo porque hay procesos que no sabemos y se van generando en el momento que los vamos a estudiar. Entonces, este es un tipo de diagrama de flujo de procesos. El mismo procedimiento lo diagraman acá en bloques, ¿sí? Entonces aquí es otra forma de documentarlo. Miren que aquí ya no aparecen sino solo cuadritos, solo operaciones, actividades. Pero yo sí los diagramas de flujo que vamos nosotros a hacer van a ser flujos de procesos, así, tomando decisiones, donde hay esperas, donde hay almacenamientos, donde hay que tomar la decisión y cambiar el flujo, porque la idea es que lo hagamos lo más completo posible. Aquí hay un diagrama de flujo de documentos, entonces los documentos que se generan de ese proceso, entonces se dan cuenta que aquí miren, ya empiezan a aparecer las otras figuras, la hoja que es el documento, las requisiciones, cuántos documentos salen, la requisición y una copia. Aquí dicen que una vez la unidad requisitoria recibe la requisición, la almacena, ¿ven? Acá toman la decisión, ¿sí? Y salen las órdenes de compra. Entonces 0 es la orden de compra y 1 ya me va quedando la requisición y la orden de compra. Aquí se me están generando los documentos del proceso. Acá el proveedor, cuando ya hace el despacho, recibe la orden de compra y hay un almacenamiento. Entonces, los diagramas, dependiendo del tipo de diagrama, pues ustedes utilizan. Pero nosotros, yo sí quiero que hagamos diagramas de procesos y en los diagramas de procesos vamos a ir identificando dónde se generan documentos. Les voy a dejar, dime. ¿Qué es lo que significan esos ceros y unos? La requisición y la orden de compra. Los ceros y los unos. Aquí son los documentos que se van generando, ¿sí? Entonces dice, identifica la necesidad. Hay una requisición, vamos a ver acá qué tienen. Perdonen que mueva. Se elabora la requisición. En este caso, aquí te van quedando los documentos. Miren que aquí te queda la requisición es el documento 0, ¿sí? La orden de compra sería el documento 1. Entonces aquí te van generando. Tú aquí generas una requisición que te viene, que la generas tú. Aquí no sé por qué está este 1, tendría que mirar. Esta requisición es un documento que se genera y lo mando a compras. Este es mi documento 0, o sea, el original, el inicial, ¿sí? Entonces ya luego ellos generan una orden de compra. Ese es otro documento que ellos producen. Para ellos ya la requisición la tienen aquí como mi documento 0 y ellos van generando su orden de compra. No sé por qué tienen ceros y unos, hay que mirar, pero aquí la idea es que van guardando los documentos que se van generando, ¿sí? Y luego acá llega nuevamente la orden de compra, que es el documento para el proveedor, y generan su orden de compra. Tengo que mirar muy bien porque, pues, como les digo, dependiendo del autor también ellos van documentando, pero la idea es que aquí te vayan quedando los documentos, porque esto es un diagrama de flujo de documentos, y algunos te muestran cuando te quedas con el original y cuando son copias. Entonces, no lo veo acá, pero va a haber unos documentos en donde te queda, por ejemplo, la orden de compra original, perdonen que pasa hacia atrás, y cuando ustedes ven este grafiquito, miren, hay un documento original y hay un multidocumentos, cuando hay originales y copias. Entonces, van a ver en flujos de procesos donde utilicen estos dos tipos de diagramas. La idea es que podamos hacer flujogramas completos y donde podamos utilizar todas la simbología. ¿Listo? Entonces, tarea para la otra semana, les voy a llevar un proceso y vamos a tratar de documentarlo nosotros.
Y este sí lo habían visto ustedes, ¿o no? ¿Este lo habían visto? Sí, profe. ¿Sí? ¿En qué materia? En esta. En método suma. Método 2. Ay, ¿cuál? En esta. Que están repitiendo. Bueno, visto así por encima. Sí, porque la verdad es que no nos enseñaron a hacerla, solo nos mandaron a hacerla. Yo Solo nunca he les visto. queda. Uno lo hizo como pudo, profesora. Sí, la mandaron. Ok, O sea, díganme, nos dijeron, díganme qué tienen que inconvenientes hacer un tuvieron. trabajo y tiene que llevar esto. Y no les explicaron cómo hacerlo, no les entregaron la guía, no les entregaron la foto. No nos Nada, dieron nada. nada. Solo nos dijeron tienen que hacer el mapa de los diagramas de proceso. Ay, ¿cómo así? No se los enseñaron. Bueno, aquí lo vamos a aprender. ¿Listo? Entonces no se preocupen que lo que no aprendimos allá vamos a tratar lo de pronto el profe no alcanzó a explicarles el detalle, los mandó a investigar, entonces aquí vamos a hacer. Por eso les digo, cada tema que vamos desarrollando, vamos haciendo. Que ustedes por lo menos digan, carajo, hice un día un documento en la clase y me salió bueno, me salió malo, o aprendí o no aprendí. Ya hicieron un mapa y ya hicieron una caracterización. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un flujograma y vamos a hacer un diagrama de proceso de producción. Ya ustedes se van quedando con este material y ya ustedes pueden ir mejorando. ¿Qué quiere decir? Diagrama de proceso de producción, ya lo hayan visto, entonces es un formato, esto es más que todo en producción, cuando hay trabajos operativos, cuando por lo menos tú dices voy a ensamblar una mesa, voy a hacer, ya este es más aplicado a producción. Algunos son más administrativos, estos son más de producción. Entonces, aquí hay una información base que después les voy a explicar, identificas la pieza hombre, miren que aquí estos diagramas son más cuando hay intervención de recurso humano con herramientas y hay transformaciones. ¿Y qué ven aquí? La simbología. Operación es una bolita, transporte, la flecha, demora, inspección y almacenaje. Ojo que aquí ya la simbología va cambiando un poquito frente a la otra. ¿Vieron? ¿Qué quiere decir estos numeritos? ¿Sí se acuerdan de estos numeritos acá? Para los que hicieron esto, que están repitiendo y que no sé si les salió bueno o malo. ¿Qué es esto? Profe, esa es la cantidad de actividades que se lleva en el proceso. La cantidad de operaciones, la cantidad de transportes, de demora, de inspecciones. ¿Cuál es el objetivo? Porque hay un actual y un propuesto y una economía. Porque, bueno, el objetivo es optimizar el proceso, ¿ya? Entonces, ahí se hace el comparativo con el que se está realizando actualmente y el que nosotros vamos a proponer a la organización. ¿Qué es lo que más buscamos y en dónde más podemos optimizar? Cuando hacemos esto. Las operaciones se hacen, hay algunas operaciones que se pueden unificar y hay operaciones que sí o sí hay que hacerlas, pero los transportes hay que tratar de optimizarlos, ¿cierto? Las demoras o esperas, si no es inherente al proceso, hay que identificar qué tipo de demoras hay, también se puede optimizar en las demoras. Las inspecciones, dependiendo cómo se haga, y almacenaje, ¿sí? Entonces, ustedes con este diagrama, ¿qué es lo que tienen que analizar? ¿Cómo se está haciendo ahora? ¿Qué proponen? ¿Y cuál sería la economía? ¿Qué optimizaron? Entonces, cuando ven el formatito, viene la descripción. Estas actividades son operativas. Entonces, miren, pedido de la materia prima, transporte, pesado, Viene el detalle. Y ustedes aquí van a tener la simbología, cantidad, distancia y tiempo. Entonces, ¿ustedes qué van haciendo? Van, pedido de materia prima a bodega. ¿Eso qué es? Una operación, un transporte, una demora, una inspección o un almacenaje. Hay un almacenamiento, ¿sí? ¿Qué ven en lo amarillito? En lo amarillito están identificando qué tipo de actividad es. Si es un almacenamiento, si es un transporte, si es una operación. Operación es cuando estás haciendo, aquí está empezando la materia prima, hubo un transporte. Luego de aquí me dicen que lo llevo hacia las batidoras, hay un transporte. Yo tengo que saber cuánto me estoy demorando en tiempo y cuánta distancia estoy recorriendo y qué estoy transportando, ¿sí? Mezcla de materiales, operación. Entonces ellos van señalando los aspectos en amarillo, quieren decir identificando qué tipo de operación o qué tipo de actividad es. A la final, tú tendrías que contabilizar cuántas operaciones hay, aquí dicen que hay 11, cuántos transportes hay, 1, 2, 3, 4, 8 transportes,
Las demoras, hay una que es cuando estás haciendo el fermentado. Este fermentado sí o sí hay que hacerlo, porque el proceso es elaboración de pan. Si no se fermenta, se compromete la calidad del producto. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 90 minutos. Este campo de observaciones es para, si aquí llega una persona, un operario nuevo, un panadero nuevo a la empresa, tú le das esta hoja de ruta y él va a tener claridad sobre lo que tiene que hacer. ¿Listo? Calentado de hornos. Miren, ellos dicen que hay que calentar el horno a una temperatura tal para poder hacer el proceso. Este es el flujo, el diagrama de procesos de producción. No es sencillo. Yo entiendo que ustedes dijeron, profe, lo hicimos como pudimos. No es sencillo, porque hay que saber mucho detalle y tener mucho cuidado cuando se hace. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de recrear unos para mirar cómo nos va. Pero la idea es que ustedes puedan identificarlo y a partir de aquí, si se puede optimizar, sería excelente. Cuando hablamos de organización y métodos, en la otra temática que vamos a desarrollar, que es la distribución de los espacios de trabajo o de los sistemas de producción, lo que buscamos que sería que hay una secuencia lógica, un flujo, que si yo tengo que hacer un transporte de mi materia prima dentro del proceso, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo organizarían ustedes las actividades para que ese flujo de materia prima en la zona sea más rápido? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que mirar, caramba, es que yo estoy transportando, la bodega me queda lejísimo y yo tengo que hacer un traslado a la materia prima, entonces me demoro tanto, entonces tengo que buscar montacarga para traer eso para acá, tengo que pasar por un espacio, ¿sí me entiende? Ahí es donde ustedes tienen que optimizar. Yo les voy a pasar esta documentación, entonces la idea que vean es, en el día de hoy lo que les quería presentar es la importancia que tienen la documentación, cuáles son los parámetros a tener en cuenta al momento de documentar, la importancia de los flujogramas y vamos a empezar a hacer flujogramas y diagramas operacionales. ¿Listo? Nosotros como ingenieros industriales siempre queremos hacer mejoras. Hay que ser mesurados con esto. Cuando definitivamente no hay mejoras o no puedes sugerir mejoras de manera inmediata, pues tú vas analizando los procesos y te aseguras de que por lo menos estén funcionando bien, ¿sí? Si hay alguna mejora, hay que ser muy cuidadoso. Hay unos indicadores de gestión que tú puedes ir midiendo y puedes demostrarle al líder del proceso, oye, podemos mejorar aquí. Hay que tener mucho tacto. Hay personas que llegan a las empresas y no tienen una semana cuando te están mandando a cambiar todo. Eso a nadie le agrada. Es como si yo llegara a la casa de ustedes ahora mismo y le dijera, oye, ¿por qué no cambias el cuarto? Mira, pon la cama para acá, pon esto, y yo me meto en tu cuarto y te empiezo a reorganizar. Hay que tener mucho cuidado porque a veces los ingenieros industriales, cuando estamos nuevos en una parte o llegamos, pues llegamos como que me la sé toda y te voy a cambiar todo. Y lo que hacemos es afectar los procesos. Hay cosas que se hacen y simplemente se hacen porque es necesario que se hagan de esa manera. ¿Listo? ¿Todo claro hasta allí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿Nada? ¿Tienen hambre? Vamos a ver si apenas uno llega a una empresa, cuál sería, o sea, el momento adecuado de uno hacer esos tipos de cambios. Okay. Pues dependiendo de lo que te pidan. Ok, primero dependiendo de tu rol en la empresa, ¿sí? Dependiendo de tu rol, cuál es el rol que vas a desempeñar cuando te vinculan. Sin embargo, aunque a mí no me contraten para ser consultor o ser director, yo puedo comenzar con mi puesto de trabajo, ¿sí? Puedo comenzar haciendo ajustes. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la organización, depende de la capacidad que tengan ellos para recibir el cambio. Yo creo que es prudencial primero, no digo un mes, 2 meses, 3 meses, un año, no puedo decirte un tiempo. Eso depende cómo sea la dinámica de la empresa, pero lo importante es que tú conozcas muy bien ya la empresa y el proceso. A mí me pasó, y pues uno cuando comienza a cometer imprudencias, que llegas criticando, pero cuando te das cuenta dice uno, yo no puedo hacer este cambio. ¿Por qué? Por esto. Me ha pasado donde estoy actualmente. Yo a veces llegué y yo decía, pero esto ¿por qué está así? No es que uno se vuelva igual que los demás y te contamines, porque a veces cuando ya uno entra en una parte ve todo diferente, ve todo mal, pero ya luego te metes
en el día a día y te conviertes como los que están. No. Pero hay cosas que definitivamente hay que analizar muy bien. Hay cosas que no se pueden cambiar porque definitivamente están estructuradas así o porque te genera menos impacto teniéndolas así que cambiando. Eso depende. Eso depende de la empresa. Pero lo que sí te puedo decir es que uno tiene que ganarse como esa confianza, ese espacio, ¿sí? Y con el conocimiento, ¿sí? Puedes ir analizando y tener ese tacto. Por lo menos yo llegué a la empresa y yo llegué con 2 obligaciones. Una obligación contractual que era unas actividades de día a día y una actividad contractual que era hacer revisión de procesos y reingeniería. Ya yo sabía que dentro de mi rol tenía que llegar a hacer cambios, porque esa era mi contratación. Pero ojo, ¿cuándo propongo yo los cambios? Aunque yo sabía que era mi rol, yo no puedo sugerirte un cambio hasta que yo no conozca, me entreviste con la gente, haga el proceso. No sé si, es que no vi el nombre de quien me participó cuando me dijo que entró al restaurante la tía. ¿Sí? Hasta que tú no estás inmerso en el proceso y estás viendo de que realmente no te está funcionando, entonces ahí es cuando ya tú puedes. Porque a veces uno desde acá dice, cambien aquí, cambien allá, pero cuando te vas a meter dice, espérate, no te puedes meter porque tú no lo has hecho, no sabes cómo es, tienes que entender la naturaleza. Se lo digo porque muchos de ustedes van a ser consultores, muchos de ustedes van a ser asesores, entonces hay que tener esa prudencia. A mí me pasó hace poco que llegó una persona de Bogotá, un consultor. Ya yo he hecho una cantidad de sugerencias, no se tuvieron en cuenta, pero cuando llega un consultor de Bogotá, ¿qué creen que pasó? Hacen lo que él diga. ¿Por qué? Porque es el consultor externo y es Porque de es de Bogotá. Bogotá y porque viene de allá y... Entonces cuando el tipo llegó con una petulancia, llegó así todo, yo me la sé toda, entonces llegó primero con su actitud chocante y yo, bueno, vale, listo. Vamos a esperar que él va a tener que bajar, ¿sí? Él va a tener que entender la naturaleza. Entonces llegó con una actitud así, eso es tal y cambiar y tal, y yo le vale, listo, ok, muy chévere las sugerencias, ya las habíamos contemplado, ¿por qué no las han ejecutado? Ya te vas a dar cuenta. Cuando ya empezó a tener 1 mes, 2 meses en la empresa, dijo, ok, vale, sí, es cierto, hay que hacer estos cambios, pero hay que hacerlo de manera paulatina, y ya entiendo, y ya se metió en el equipo de trabajo. Entonces, sí hizo muchos cambios, pero no es así que él llega y tira la piedra enseguida, porque luego se da cuenta de que la cultura organizacional no te lo permite, o que de pronto el tema de recursos, jovencitos. Ojo, a veces llegamos, hay que comprar un software. Espérate, no sabemos si hay platica, ¿sí? No sabemos si vamos a invertir esa plata en el software o, como decía Rafael esta mañana, los vitales, ¿sí? Depende de la empresa. Entonces, esos cambios hay que hacerlos de manera paulatina y analizando el entorno de la organización, ¿vale? Señor, Señor. hablando sobre, usted habló sobre que el depósito estaba lejos del proveedor de materia prima, ¿era? Puede ser, sí. O bueno, obviamente no voy a dar cambio de inmediato cuando entre a la industria, sino como usted dijo, que tengo que primero formalizarme con mi equipo de trabajo, llevar un tiempo, llevar confianza y hacer el proceso. Pero un cambio, bueno, pienso yo, positivo podría ser simplemente colocar el depósito más cerca de donde está el proveedor. Si te da la posibilidad de hacerlo, a veces tenemos limitaciones de infraestructura, pero si te da dentro de por eso te digo, Rafa, mira, no es que tengas que esperar, ¿sí? Sino que hay que tener cuidado. Si de pronto tú llegas y le dices, venga acá, jefe, mire, yo veo que el depósito está muy lejos, pero acá hay un espacio donde se puede usar. Usted puede, ok, sí se puede, vale, Rafael, lo voy a analizar, vamos a mirar. Y si el cambio te genera y se te da la posibilidad, lo puedes hacer, ¿sí? Pero tienes que tener una justificación, un análisis, ¿vale? No es que porque me parezca, sino que, oiga, mire, nos estamos demorando tanto, hay tráfico de flujo, entonces, miren, jefe, se están demorando tantos minutos en traer acá y la gente tiene que hacer un esfuerzo para hacer ese transporte. Entonces, si la materia prima está más cerca y hay un espacio para hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Sí, analizando si la empresa tiene los recursos para hacer ese cambio, el tiempo, entre otras cosas. Exacto, Rafael. Por lo menos en mi organización, ya como para ir cerrando, en la dirección donde yo estoy, mi jefa me encanta porque ella no es ingeniera industrial, es economista. Sin embargo, tiene ese enfoque a procesos de una manera tan clara
que ella nos organiza las actividades que son administrativas, pero nos organiza por procesos. Entonces, los procesos de pagos por portales bancarios tiene el equipo y en la oficina nos ponen los puestos cómo va fluyendo la información. Por ejemplo, a mí me tiene en un puesto en donde yo soy la que recibe inicialmente la información, que estoy más cerca de los que recepcionan. Entonces, ¿quién llega? Radican una cantidad de información que yo debo revisar. Entonces, radican en un espacio y los muchachos que me van a trasladar toda esa información, que son carpetas, son archivos grandes, llegan primero donde mí, ¿sí? Entonces, yo estoy al inicio del proceso. Yo hago mi revisión y voy pasando el documento. Entonces, ella nos tiene organizados de tal manera que la organización depende del flujo de la información del proceso. Y ella cada mes está revisando las operaciones. Cada vez va mirando en qué eres bueno, si hay que hacer un cambio. Por lo menos ahora que llegó, cuando pasó toda esta novedad, dijo, hay que hacer una reorganización nuevamente de la oficina porque llegó gente nueva, entonces hay que mejorar el proceso. Entonces, esos son los cambios que podemos hacer. Y a veces son cambios que no son tan notorios, supuestamente, pero cuando te vas a dar cuenta sí hay un flujo de información mejor, sí estás optimizando y sí estás fatigando menos a la gente. Por ejemplo, yo, el muchacho que antes me pasaba las cuentas, le tocaba cargar, cruzar toda la oficina para llevármelas allá al final y después yo tenía que pasarlas nuevamente al inicio. Entonces hay un flujo de material en el proceso que no es positivo. Yo trabajé en el Hospital San Jerónimo y una de las dificultades que tenía el banco de sangre era el flujo. Entonces, ellos siempre decían, lo que pasa es que las personas que vienen a donar entran por este lado, entonces tienen que pasar, pero entonces los que van saliendo salen por el mismo lado. Entonces, la sangre tiene un proceso que tienes que refrigerar, ¿sí me entiende? Hay un flujo y ellos siempre se quejaban del flujo. Y yo decía, pero ven acá. Y efectivamente entramos a hacer un estudio y nos dábamos cuenta que por donde entraba no podía ser la misma salida, ¿sí? Y tenía que entrar el flujo por acá y la salida del personal y de la sangre y de los equipos tenía que ser por otro lado. Pero ¿qué restricciones teníamos y por qué no habíamos hecho ese cambio? ¿Qué creen ustedes que pasaba? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Tal vez no contaban con el factor monetario. El tema de infraestructura, teníamos limitaciones. Primero que la infraestructura no daba para hacer otra puerta y otra salida y no teníamos con el factor monetario en el momento para hacer eso, ¿sí? Entonces, y no teníamos otro espacio donde trasladarnos mientras hacíamos y reestructuraban. Entonces siempre fue un proyecto que aunque ya tenía una justificación, tenía un análisis, pues pasó tiempo. Yo creo que ya lo remodelaron. Estuve hace un año en el hospital luego de que salí y cambió por completo. De hecho, se me aguaron los ojos porque hubo una cantidad de cambios a nivel de infraestructura que ya habíamos identificado, pero no los habíamos podido ejecutar por el tema de recursos. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, nos vamos a encontrar y a veces nos vamos a frustrar, jóvenes, nos vamos a frustrar porque a veces queremos cambiar muchas cosas y no vamos a poder de inmediato, pero sí podemos hacer otros cambios de tipo de procesos o flujo de información que pueden ser más sencillos y pueden irte generando esa confianza, Rafa, y en la medida que tú vas viendo que tus sugerencias las van aceptando y que funcionan, vas a tener credibilidad y van a permitirte que hagas cambios más grandes. Se lo digo porque ya me ha pasado y uno va ganándose la confianza. Sí, otra pregunta que le quería hacer, señor. Dime. Usted dijo que, no sé, alguien de calidad le entregó algo a usted, era sobre las arenas, y usted lo revisó y vio que era como que falso, equivocado. Cuando me pasaron el documento, o sea, no a mí porque yo no estaba en el proceso, pero cuando yo de Zapa me puse a ver el documento. ¿Cómo yo supo dije, que era? esta certificación no cumple, a mí no, ¿cómo supe? No sé, Rafa, o sea, a mí me pasan cosas que es que ustedes tienen que desarrollar, jovencito, yo sé que muchos lo tienen y tienen que perfeccionar ese sentido común, esa lógica, ese análisis. Ya uno con el tiempo empiezas a entender las formas, con el tiempo tú conoces los documentos, ¿sí? No sé, a mí me pasaron esa certificación, yo decía, esa certificación no me cumple, no me satisface. Considero que esto debe tener una ficha técnica en donde me estén unas especificaciones y no simplemente un concepto. Y de hecho sí la habían manipulado, me habían pasado una que no era, me pasaron una que no era del material y aunque yo no estaba en el proceso, me pude dar cuenta, no te puedo decir cómo, Rafa, pero me di cuenta y lo sugerí y lo puse. Y es que es una posibilidad, jóvenes.
Hay mucha información falsificada ahora, mucha. Hay títulos que te pasan y están falsificados. Tú tienes que diseñar controles, que eso es otro tema, para tú verificar o validar la información. Yo ese día simplemente, Rafael, lo supe, no sé, recibí el documento, no me cuadraba, no me coincidía, no sé si era la forma, no sé qué era, pero dije, ese documento no cumple, ese documento es falso, está raro. No me prestaron atención y después cuando todo se supo, me reconocieron, ingeniera, sí, el documento no era, me lo pasaron, yo lo recibí así, pero sabíamos que no cumplía. Y dije, ahí está, ¿sí? Obviamente hubo un problema administrativo grandísimo, pero bueno, la plata que se perdió fue mucha y la pena que pasamos fue peor y el impacto negativo que tuvimos ante la empresa fue, y no era necesario, un proyecto que no representaba absolutamente ningún tipo de beneficio económico ni nada, era irrelevante en realidad y no hacía parte de mi prestación de mi servicio, no era mi objeto social. Yo no me dedico a suministrar cosas, pero lo cogieron y miren lo que pasó. ¿Listo? Bueno, jovencitos, vamos a cerrar hasta acá para que vayan a comer y para que se coman el buñuelo, el que se le quitaron el buñuelo. Les agradezco la participación, espero les haya quedado un poco más claro la temática. Sé que hablo mucho, que hablo rápido, pero necesitamos desarrollar temas, ¿vale? Entonces, este material que está aquí se los cargo a plataforma. La próxima sesión voy a hacer una evaluación, ¿sí?, de procesos, el material que quede cargado y lo que hemos visto. La evaluación va a ser análisis crítico y vamos a hacer un taller en clase de esta temática, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar nuevamente. Entonces, ya saben, por equipos de trabajo, lleven material, lleven hojitas, yo trato de llevarle hojas o lleven computadores, preferiblemente computadores si tienen, o yo voy a llevarle también unas formas impresas para que empecemos a diagramar. ¿Listo? Si necesitan reglas, necesitan marcadores, lo que necesiten, lleven sus materiales para empezar a hacer diagramas y hacer documentos en clase. Parcial. Ya no hemos tomado suficientes notas, yo no sé en industrial cómo es el tema de las notas. Ya sé que debo hacer parcial, entonces voy a hacer una evaluación parcial. Y yo les doy las instrucciones en Eso se arregla con talleres, bro. ¿Ah? Las notas, eso se arregla con talleres en industrial. En industrial. No pasa. Hay talleres, miren todas las actividades que vamos a hacer en grupo. Profe, señora. Pero entonces el parcial sería dentro de 15 días. No, el jueves, otra clase. Pero la semana de parcial no es la de más arriba. No sé. Pues yo en APNI ya estoy en semana de parciales. No sé acá en industrial. Profe, es que allá no tienen como un calendario diferente. Voy a preguntar por el calendario, ¿sí? Pero igual... Profe, la semana de parciales de acá es la primera semana de octubre, del 1 al 8. Sí, según el calendario académico. Ok, Juan Diego. Entonces, ajá, y la otra semana cuando ella... Averigüen, nos dicen Cintia. Ok, el otro encuentro es el 29. Ah, bueno, listo. Ok, no pasa nada, no tengo afán. Entonces, mejor porque la otra clase avanzamos más en temas y hacemos actividades. ¿Listo? Yo averiguo en Cintia y le coloco entonces el cuadro de actividades. Bueno, jovencitos, chao. Chao, profe, muchas gracias. Bien. Gracias, profe, chao. Chao. Coloquen el nombre en plataforma.